Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Esta semana comenzamos con un evento en el Centro Cívico de Silver Spring, donde llegaron unas 200 personas a escuchar por parte de las autoridades del condado sobre las prioridades de inmigración en Montgomery. El ejecutivo Ike Leger reafirmó que la policía del condado no ejecutará las leyes de inmigración del gobierno federal. El encuentro sirvió para que muchos representantes de entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios a los inmigrantes en Montgomery estén al tanto de la postura del gobierno local. En este momento eso lo que queremos hacer es establecer también una base de datos, al igual que también talleres de información para que la comunidad aprenda cuáles son sus derechos, pero muchas organizaciones sin fines de lucro que están tratando directamente con las comunidades afectadas también necesitan ese tipo de información, porque en mi opinión lo que sabemos que hace más necesidad es eso de no tener los recursos necesarios, los recursos monetarios. Estamos en un área metropolitana muy afortunada porque hay muchas personas que quieren contribuir, que quieren aportar, que quieren ayudar. Entonces nuestro trabajo va a ser coordinar todo eso y entonces informarle a la comunidad. El condado ofrece servicios de referirle a entidades que le puedan asistir con asuntos migratorios. Para más información puede llamar al 311. El liderazgo gubernamental y comunitario de la ciudad de Takoma Park se reunió para dialogar sobre el estatus que tiene Takoma Park de ciudad santuario y cómo este se va a aplicar ante las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump. El encuentro sirvió para conversar sobre el historial de ciudad santuario de Tacoma. La ciudad se convirtió en santuario en el 1985 y según los funcionarios no habrán cambios, se mantendrán igual y por ahora están estudiando cuál es el verdadero impacto de las órdenes ejecutivas de Trump. Seguimos en el tema migratorio. Nuestro condado atrae a muchos estudiantes internacionales que ahora se ven posiblemente afectados por la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente Trump. Desde Montgomery College, Carolina Galeano nos trae más detalles. Montgomery College recibe estudiantes de más de 160 países del mundo, inclusivemente de los 7 países nombrados en el polémico decreto de suspensión migratoria declarada por el presidente Trump. Es por esto que se organizó un foro para discutir el tema y aclarar la confusión entre estudiantes. Richard dijo que él sabe que hay estudiantes que tienen miedo. Son unos 215 estudiantes que provienen de estos países de mayoría musulmana. Diane dijo que con este foro la idea era empezar un diálogo que para muchos es emocional y animar a estos estudiantes refugiados y musulmanes. La alcaldesa de Takoma Park informó sobre la política de la ciudad como ciudad santuario. Nuestra policía no puede entregar a nadie al servicio de inmigración y control si conocen de su estatus como indocumentado. No te van a preguntar sobre tu estatus migratorio. Nuestro índice de criminalidad ha bajado estos últimos años. Cuando ves quién comete los crímenes, no son personas indocumentadas. Mientras el clima político se siente hostil para muchos, Montgomery College acertó sus valores ante los estudiantes. Estamos orgullosos de que el 28% de nuestros estudiantes se identifican como internacionales. Esto nos clasifica entre los top colleges más diversos del país y por resultado tenemos una gran capacidad de apoyar a estudiantes a ser exitosos. El college está aquí para apoyarnos, ya seas inmigrante, refugiado, estudiante de visa F1 o lo que sea. Este apoyo es lo mejor que tiene Montgomery College. Para Cápsula Informativa, desde Takoma Park, Carolina Galeano. El sector religioso no se queda atrás. Decenas de líderes eclesiásticos, representando varias denominaciones, se reunieron en la iglesia presbiteriana de Rockville para también abordar el tema de las prioridades y metas a la hora de asistir a los inmigrantes. El evento se tituló Dándole bienvenida a vecinos nuevos y hubo varios oradores también explicando cómo la comunidad de fe
puede obtener recursos del condado para asistir a los refugiados. Este programa comenzó cuando algunos gobernadores a través del país dijeron que no aceptarían a los refugiados provenientes de Siria. Y ahora, con las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, los organizadores atestan que hay mucho trabajo por hacer. El pasado mes de diciembre se desató un incendio en la planta incineradora del condado. Esta es la planta donde se lleva la basura, se quema y luego los residuos son enterrados, para así que haya menos basura en los basureros del condado. Ahora, los miembros del Comité de Seguridad Pública, Transporte y Medio Ambiente del condado evalúan qué fue lo que pasó en la planta que se desató el siniestro que paralizó las operaciones por varios días. La planta está situada en Dickerson. Fue construida en el 1995 y la empresa Covanta maneja las operaciones. Todo parece indicar que el fuego comenzó por el sistema de calentadores, que aparentemente estaba mal funcionando debido a falta de mantenimiento. El Departamento de Protección Ambiental del condado ha contratado a unos investigadores privados para detectar cualquier otro tipo de problemas y determinar si se pueden hacer reparaciones en la planta. La policía de Montgomery tiene una academia para residentes donde les enseñan sobre las responsabilidades de la policía, las leyes y cómo la comunidad puede involucrarse para crear relaciones amistosas con los agentes del orden. Ahora hay una academia para los residentes hispanoparlantes. El programa es bilingüe y cualquier residente del condado mayor de los 18 años de edad puede participar. Para este curso ya hay inscritos 50 participantes. Surgió la necesidad de también comunicar con nuestros residentes de habla hispana, que ya constituyen como un quinto de la población. Es el saber y el conocer para qué está la policía aquí para la comunidad. Es decir, nosotros los hispanos, luego de recibir el curso, lo hablo personalmente, uno siente una seguridad, una tranquilidad, porque uno sabe que la policía del condado está para protegernos y sí que nos protegen. El inscribirse en la academia trae consigo el compromiso de asistir por 15 semanas, los jueves desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Si le interesa, puede llamar al 240-773-6920. Y esta semana en nuestro programa radial tuvimos como invitado a Joe Rosado, investigador de la Oficina de Protección al Consumidor. Nos habló sobre diferentes estafas que prevalecen durante la temporada de preparación de impuestos. Recomienda tener mucha cautela si le llaman o le envían un correo electrónico diciéndole que usted debe impuestos. Hay muchos estafadores que uno de ellos es que te llaman y te ofrecen una cantidad de dinero de reembolso adelantado. Y generalmente te garantizan esa cantidad de dinero. Lo que sucede es que no son legítimos. Tú le das toda la información a ellos, este es mi número de seguro social, este es mi residencia, el del W2, y nunca recibes tu dinero. Y algunos de ellos lo que hace es que ponen los impuestos a tu nombre. Hacen su propia preparación de impuestos y cobran ellos el reembolso si tienes. Les recordamos que si se convierte en víctima de alguna estafa, que puede buscar ayuda visitando montgomerycounty.md.gov/consumer o llamando al 240-777-3636. Usted puede ver todo este programa visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y miren esta oferta donde usted puede ahorrar al pagar los impuestos de la compra de electrodomésticos que califiquen en el ahorro de energía. El Contralor del Estado de Maryland ofrece un fin de semana
para que se pueda ahorrar el 6% de impuesto sobre las compras y a la misma vez proteger el medio ambiente. Usted puede comprar aires acondicionados, lavadoras, secadoras, equipos de calefacción, deshumificadores, termostatos programables y otros artículos eléctricos que ayuden en la conservación energética. El periodo de compra es el fin de semana del 18 al 20 de febrero. Para más información sobre la lista de artículos que puede comprar sin pagar el impuesto de venta, visite marylandtaxes.com. El mes de febrero se celebra el mes de la herencia afroamericana y el Consejo de Montgomery sostendrá una conmemoración resaltando las experiencias vividas por familias e individuos afroamericanos en Montgomery. La presentación se enfocará en miras al futuro e incluirán panelistas. La cita es el martes 14 de febrero en el Salón de Audiencias Públicas del Consejo en Rockville, comenzando a las 9:30 de la mañana. El evento también será transmitido por este canal de cable. Y aquí una banca de parque para alegrarle el día a algún niño que no tenga amiguitos con quien jugar a la hora del receso en el colegio. Se llama el Banco de la Amistad. Y dos hermanos que asisten a la escuela primaria Jones Lane le pidieron a la directora del plantel que instalara uno en el campo afuera del colegio. De manera que si algún niño se siente solo porque no tiene con quién jugar, se puede sentar en la banca y así dejarle saber al resto que busca amigos para jugar. A la directora le pareció muy buena idea y la banca fue instalada. Una vez al año, todos los alumnos de las escuelas públicas de Montgomery interesados en el teatro participan en el taller teatral que se organiza en la escuela secundaria Hoover. Cientos de estudiantes llegaron al encuentro donde tienen acceso a diferentes talleres instruidos por profesionales que sirven para pulir habilidades y desarrollar técnicas. Lo buenísimo que tiene este festival teatral es que los que están en el 12º grado pueden participar en audiciones frente a reclutadores universitarios que buscan alumnos para participar en los programas artísticos. Y a veces salen de ahí hasta con becas universitarias. Y fue el regreso a casa para muchos exjugadores de baloncesto del Montgomery College. Fue una reunión muy especial donde se organizó un juego de básquetbol con las estrellas del pasado y del presente. Así es, la Asociación de Exalumnos del College reunió a jugadores que fueron parte de varios equipos del college desde la década de los 50. Llegó un exjugador que se graduó en el 1956, otro en el 66 y otro en el 77. La idea fue el reconocer a los atletas del pasado e involucrarlos con los de hoy. Y en nuestro segmento Adopte una mascota, hoy le traemos dos gatos que están listos para la adopción. Eso sí, esta pareja debe de ser llevada a un hogar juntita. Son inseparables. Uno tiene 2 años y el otro 3. Uno es súper cariñoso y el otro es más reservado. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.